Junji Ito es el maestro del terror, sería como el Stephen King del terror en cuanto al tema del manga. Muy buenas tripulantes, ¿cómo estáis? Yo soy Jan, bienvenidos al canal y bienvenidos hoy a un vídeo en el cual vamos a hablar de una cosa que vi el otro día en TikTok y que hice el otro día hace 2 días y me encantó la verdad porque hoy vamos a hablar de Junji Ito. Y algunos os preguntaréis, ¿quién es Junji Ito y a qué viene este vídeo? Pues agarraos, que la cosa viene interesante. Junji Ito es uno de los autores más influyentes y más importantes en el tema de terror en Japón. Es decir, en cuanto al manga japonés se refiere, Junji Ito es el maestro del terror. Sería como el Stephen King del terror en cuanto al tema del manga. Y además, lo que es más relevante de este autor es que explora este terror, pero ya desde lo que es un tema más terrenal, tema de horror cósmico, toca todos los palos y además lo hace muy, pero que muy bien. Y además toca temas, pues, como por ejemplo la locura, las obsesiones, incluso ese terror que muchas veces no sabemos definir, esa tensión. Y lo hace, ya os digo, de una forma magistral. Y en cuanto a este tema de locura, ¿por qué estoy hablando de ello? Pues precisamente porque vi hace poquito en TikTok que estaban animando Uzumaki. Y Uzumaki es una de las obras de Junji Ito, para mí, que son una obra maestra del terror. Y además, a ver, sí que es cierto que ya tuvo un live action anteriormente y tal, pero no, ni de broma se acerca a lo que es el manga como tal. En Uzumaki lo que sucede es, algunos ya sabréis lo que significa que es espiral. ¿Y por qué esto? Pues el argumento es muy sencillo. Es un pueblecito en el cual de repente este símbolo, esta espiral, empieza a ser tomada pues como un símbolo de miedo, la gente se obsesiona con ella, se vuelve loca y hace cosas muy locas que no puedo poner porque me censurarían al instante. O sea, son escenas bastante brutas, tanto si veis el manga como el anime, y os da curiosidad, os va a encantar. Además, lo que tiene Uzumaki es que va de menos a más. Es decir, empieza con pequeñas cositas y luego de repente va escalando de una manera exponencial y bestial. Es decir, empieza con pequeñas cosas que dices, bueno, pues a lo mejor no tiene nada que ver, pero poco a poco, según el autor va construyendo la historia y demás, es impresionante. Además es una atmósfera muy opresiva, todo está como muy bien marcado, cada momento, la interacción de los personajes. Es decir, esto es solo un principio que establece las bases para luego después ir a más y a más y a más. Además, lo que me gusta es que esta animación, entre comillas, y digo entre comillas porque respeta mucho lo que sería leer un manga realmente. No vais a ver grandes animaciones como los animadores se vuelven locos en un momento y ves 1000 fotogramas por segundo. No. Esto es una animación mucho más pausada, mucho más calmada, es casi estática. Es casi... a ver, sé que las comparaciones son odiosas, pero la animación recuerda un poco a Blue Lock. En el sentido de, es una imagen estática con poco movimiento, pero ese es el tema. Si en Blue Lock da sensación de poco movimiento, realmente en Uzumaki es incluso mejor para cómo se desarrolla la escena. Ese estatismo, esa sensación de opresión, de que no hay movimiento, de que los personajes están atrapados en ese pueblo, queda incluso mejor todavía. Y esto es lo que venía a deciros así brevemente. Si sois de aquellos... chalados como yo, que disfrutan con el terror psicológico, creo que Uzumaki os va a encantar. Pero ya no solo es eso, sino que, a ver, como os decía, Junji Ito es un autor muy importante y además es muy prolífico, muy prolífico. Y si no sois tanto de este tema de terror psicológico y demás, también os puedo recomendar dos obras de Junji Ito. La primera de ellas se llama Gyo. G-Y-O, os lo pongo en pantalla. Y el argumento es un poco raro, porque llega a ser incluso grotesco, muy surrealista. Porque ¿qué es lo que sucede? Del mar empiezan a salir los peces montados en patas mecánicas y dejando todo lleno de una peste a putrefacción y, claro, evidentemente cargándose a la gente. Es decir, es una escena... Bueno, hay escenas duritas, no voy a mencionar ninguna porque lo mismo, me van a banear, voy a intentar saltarme como pueda los baneos sobre todo de TikTok, que es el que más nos tiene así más ojeriza. Voy a intentar dejaros alguna imagen por ahí que no sea del todo escabrosa, pero para que lo veáis. O sea, es básicamente ese horror surrealista
también muy sorpresivo, es muy rápido este terror y creo que os puede gustar bastante. Y también, hablando del horror cósmico, para aquellos que disfrutáis con lo que es sobre todo el tema Lovecraftiano, horror cósmico, grandes monstruos, el desconocimiento del universo, ese tipo de terror, os recomiendo que leáis, por desgracia no hay animación de esta obra, pero sería un puntazo, os recomiendo que leáis Hellstar Remina. El argumento en sí de Hellstar Remina puede parecer un poco simple, pero está muy... Cuando te paras a pensar en lo psicológico que tiene, está muy bien. Y es solo esto. Resulta que Remina tiene un padre que es científico y un día el padre de ella descubre un planeta lejano, al que decide llamar Remina, en honor a su hija. Pero de repente se dan cuenta de que el planeta en cuestión empieza a viajar hacia la Tierra. El planeta se mueve hacia la Tierra y va devorando, destruyendo todo a su paso hasta llegar a la Tierra. Entonces, imaginaos lo que es el miedo que tiene la gente, un poco similar a la película de Don't Look Up, pero salvando las distancias, en la cual ven como un monstruo inconmensurable que no pueden detener se acerca a la Tierra. Claro, evidentemente esta falta de comprensión, el no saber qué sucede con esta criatura, si es un planeta, si es algo viviente, si es otra cosa, lleva a la gente a la locura total, porque saben que están condenados si este planeta llega allí, porque los devorará. Y claro, a partir de ahí se viene una locura brutal, porque la gente empieza a hacerse sus pruebas cábalas, llegan a pensar incluso que sacrificando a la propia Remina van a aplacar la ira de este planeta. Entonces, es muy recomendable, es muy disfrutable Junji Ito, siempre es recomendable. Sobre todo, ya os digo, para aquellos que os gusta el terror más psicológico, el body horror también lo utiliza mucho, y también el terror cósmico. Un punto mucho más Lovecraftiano. Y bueno, tripulantes, hasta aquí esta recomendación que quería traeros hoy. Ya sabéis, yo soy Jan, esto es el Camarote de Roger. Si queréis seguir viendo un contenido como este, pues lo de siempre, un like, una suscripción, comentadnos qué os ha parecido, si ya conocíais a Uzumaki o a Junji Ito, si ya habéis leído cosas de él, y recomendadnos cosas que os parezcan que también pueden entrar dentro de esta categoría de manga de terror. Y nada más, un saludo a todos y mucho cuidadito con las espirales.